acta de la sesión 109 se da por aprobada y el acta de la sesión 110 queda a disposición de los señores y señoras diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta, diputada. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que autoriza a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago de cotizaciones previsionales adeudadas y modifica las leyes que indica. Un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Chicardini, Bravo, doña Ana María Giles y de los diputados señores Cuello, Ibáñez, Manucheri, Melo, Chalper, Soto, don Leonardo y Ulloa, que modifica cuerpos legales que indica para otorgar a trabajadores y estudiantes un permiso especial por fallecimiento de mascotas. Un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Marzán, González, doña Marta, Molina y Musante y de los diputados señores Araya, don Jaime, Bianchi, Soto, don Raúl, Tapia y Ulloa, que modifica el Código del Trabajo para otorgar a todo trabajador o trabajadora un permiso especial por el fallecimiento de una mascota. Un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Weise, Bravo, doña Marta, Pérez, doña Marlene y Romero, doña Natalia, y de los diputados señores Carter, Lavé, Lavín, Leal, Moreira y von Mühlenbrock, que modifica el Código del Trabajo para establecer un permiso especial en caso de fallecimiento de una mascota. Un proyecto de ley iniciado en moción son cinco. Un proyecto de ley iniciado en moción del diputado señor Ibáñez, que modifica el Código del Trabajo para incluir un nuevo permiso laboral por muerte de mascota o animal de compañía. Un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Ahumada, Cordero, Delgado, Marzán, Pérez, doña Marlene y Riquelme, y del diputado señor González, don Félix, que modifica el Código del Trabajo para incorporar un nuevo permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía. Un oficio de la señora alcaldesa de la Municipalidad de Vitacura, señora Camila Merino, por medio del cual remite respuesta a oficio de la comisión e informa acerca de la situación judicial de los trabajadores de organizaciones comunitarias, funcionales y corporaciones municipales de la comuna. Un oficio del director nacional del trabajo, mediante el cual remite informe de glosa número 4 y número 5 de la Dirección del Trabajo correspondiente al primer trimestre del año 2024 de la Ley de Presupuestos. Una copia de oficios de la Contraloría a la Ministra del Trabajo, también del órgano Contralor a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y también a la alcaldesa de la Municipalidad de San Felipe respecto al oficio de la comisión que hizo relación a la implementación de la Ley Karim. Un reemplazo, el diputado señor Henry Leal será reemplazado por la diputada señora Natalia Romero. Otro reemplazo, el diputado señor Diego Ibáñez será reemplazado por la diputada señora Javiera Morales. Una carta del señor David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, mediante la cual agradece la invitación pero excusa su participación a la sesión debido a diversas contingencias. Asimismo, manifiesta su disposición para participar en otra oportunidad. Un correo remitido por el diputado señor Undurraga y por la Comisión de Educación de esta corporación, de la señora María Ángeles Baeza Vázquez, funcionaria del Registro Civil e Identificación del Nivel Central desde hace 19 años, quien solicita apoyo debido a su situación laboral. Comenta que durante la pandemia trabajó completamente en modalidad de teletrabajo, pero ahora se le exige regresar de forma presencial 3 jornadas a la semana, lo cual le resulta imposible debido a que es madre y cuidadora de un hijo de 8 años con TEA severo no verbal. Señala que no cuenta con redes de apoyo y su hogar no tiene acceso directo a la escuela especial de su hijo, lo que complica su traslado. Esta situación ha afectado gravemente su salud mental, generándole una profunda depresión. Solicita respetuosamente autorización para continuar con teletrabajo total, ya que sus funciones pueden realizarse completamente desde un computador y su jefatura está de acuerdo con dicha modalidad, pero la ley de conciliación laboral no incluía funcionarios públicos. Una carta de la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, por medio de la cual agradece la invitación y excusa su participación el día de hoy, debido a reuniones diversas actividades agendadas con anterioridad, motivo por el cual no podrá asistir el día de hoy y en su representación asistirá el señor Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social. Y por último, señor presidente, un pareo acordado entre la señora Javiera Morales, quien reemplaza en esta sesión al diputado Diego Ibáñez, con el diputado señor Frank Sauerman. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sobre puntos varios. ¿Sobre la cuenta?
Diputado Santoro. No, sobre el tema de las mascotas, perdón, ¿cuántos proyectos? 5, más los que existen anteriores. Habría que revisar si son parecidos, si tienen la misma exigencia o son solo sencillamente días, porque si no, como dice, a muchas mascotas, claro. Se podría hacer como un comparado después para saber cuáles son las similitudes, aparte que claramente hay un día de duelo, por decirlo así, pero cuáles son las condiciones para que se dé, aparte que se haya muerto, por supuesto, la mascota, pero yo sé que... Exacto, la idea de matriz es la misma, pero hay que ver, tal vez podríamos hacer un comparado de eso, dado que yo creo que vamos a encontrar más de 5, porque nosotros tenemos uno presentado, el diputado José Miguel Castro, hace como 2 años, ¿cierto? Si fuera posible, presidente, pedirle a la Secretaría que haga eso. Vamos a pedirle al señor secretario que haga un comparado, una lista de proyectos que tengan la misma idea matriz para efecto de que la comisión acuerde en la siguiente sesión que sean refundidos por la sala. Ok, muchas gracias. Gracias, diputado Santoro. ¿Sobre la cuenta? ¿Sobre puntos varios o la cuenta? Ya, diputado Lavé. Presidente, quiero pedirle a toda la mesa, a través suyo, presidente, la posibilidad de poder invitar al director de la Dirección del Trabajo, tomando en cuenta que venga un poco, yo sé que ha estado en giras por todos los medios explicando el dictamen, pero me gustaría, y yo creo que esta es una mesa importante en donde tenemos que escuchar por qué lo que dice él y lo que dice el dictamen finalmente tiene cierto ruido o cierta dicotomía. Entonces me gustaría poder invitarlo, presidente, y espero que la mesa sí lo tenga bien. Gracias. Bien, gracias, diputado Lavé. Por supuesto, vamos a invitar al director del trabajo para discutir sobre este tema. Ahora, yo quiero hacer el siguiente comentario. Hoy día, hace pocas horas, se ha comunicado un acuerdo entre la empresa Walmart y su sindicato, que va precisamente en la línea de respetar el sentido original, el sentido del espíritu de la ley, que es rebajar la jornada laboral en 1 hora, y creo que esa es una señal muy, muy alentadora. Pero creo que el dictamen, a mi juicio, sí expresa correctamente lo que nosotros aprobamos en este Congreso, de forma muy amplia, pero sin duda que sería interesante contar con la presencia del director, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Alguna otra palabra sobre varios? Diputado Durán, adelante. Presidente, tengo entendido que se han hecho varias solicitudes de invitaciones a escuchar a diversos expositores. De hecho, yo tengo solicitado también desde hace un tiempo, formalmente, la posibilidad de que vengan de la Cámara Chilena de la Construcción a hablar del desempleo en el sector construcción e inmobiliario. Entonces, para que podamos agilizar eso, ¿ya? Hay harto interés de ellos en poder venir a exponer, y no sé si hay concurso de todo o no, pero para no retrasar a lo mejor los proyectos, poder hacerlo en alguna sección especial, para no dilatar más esas oportunidades. Gracias, diputado Durán. Sí, la idea nuestra es poder concordar un día para hacer sesiones especiales, porque por los proyectos que tenemos y la cantidad de audiencias solicitadas, creo que va a ser indispensable. Entonces, vamos a programar una sesión especial para la vuelta a la semana distrital para comenzar a recibir a los invitados. Bien, diputado, adelante. Sí, presidente, respecto a lo que habíamos hablado en el chat, los trabajadores de Puerto Coronel llevan un mes en paro y están solicitando ser recibidos por la comisión, como pedía el diputado Leonidas Romero, si es posible que se considere a la brevedad para poder escucharlo y conocer bien su problemática. Sí, diputado, sí, vamos a recibir a los dirigentes de Coronel la sesión siguiente, esto es la vuelta de la semana distrital, como lo indiqué en el chat, sin perjuicio también de programar las otras sesiones que han sido pedidas con anterioridad, como la que pidió el diputado Durán. Eso. Diputado Lavé. Sí, gracias, presidente. Sí, a propósito de yo veo que hay, lo conversamos con diputado Sauer por su intermedio, hay muchas peticiones de distintos sectores, obviamente con lo que ha pasado con el tema Huachipato, esto se repite mucho. Lo que sugiero es que si tenemos alguna urgencia respecto a la petición de recibir trabajadores, fundamentalmente sindicatos, organizaciones, podemos hacer quizás una sesión especial para recibir una audiencia larga, todos los requerimientos que tengamos y no tengamos atochado el panorama legislativo de esta comisión. Eso, presidente.
La idea es esa, es hacer sesiones especiales para efecto de poder recibir a todas las personas que nos están pidiendo, todos los sindicatos que están pidiendo audiencia. Entonces vamos a partir la semana siguiente, después de la semana distrital, y para ello vamos a conversar con la Secretaría para ver cuál es el mejor día, el día más adecuado en que podamos asegurar la concurrencia de todos y todas. Bien, entonces pasamos a la orden del día. Sí. Va, diputado Lavé. Diputado Lavé. Presidente, gracias. Yo pedí la semana, o no me acuerdo ya, poder invitar también a los funcionarios de la asociación no, se me olvidó el nombre ahora. La asociación de trabajadores de la AFP, digamos. AFP. No, se me olvidó. AFP. De la superintendencia, perdón. Al sindicato de la dirección de trabajo de la superintendencia de pensiones, perdón, presidente, se me enredó. Solicité poder invitarlo porque ellos tienen un tema en donde quieren exponerlo porque finalmente el director el superintendente tiene demasiado poder en sus manos para poder cortar a cualquier trabajador bajo su propio arbitrio. Entonces eso, están preocupados y quieren ver si pueden venir a exponer para ver si los podemos ayudar con eso. Y lo otro, presidente, es que yo le pedí a comienzo de marzo al presidente anterior, es que si podíamos hacer una sesión especial para invitar a la ministra, y a lo mejor también combinado con Hacienda, ¿sabe por qué? Para ver el tema de empleo y el tema del crecimiento. Yo creo que es algo tremendamente importante y creo que son las urgencias que hoy día los chilenos demandan. Entonces me gustaría saber, presidente, si va a tomar a bien eso y poder hacer una acción especial para que la ministra venga y explique más o menos cuáles son los lineamientos y la línea trazada para mejorar el empleo y mejorar el crecimiento. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Lavé. Bueno, reitero la respuesta. Vamos a tomar en cuenta todas estas solicitudes para efecto de poder programar sesiones especiales y ahora los temas que usted ha planteado y también otros que han planteado otros colegas. Pero ahí lo definimos bien, secretario, para que... Sí, bien. Bueno, pasamos entonces a la orden del día. La sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, continuar con el estudio del proyecto de ley, originado un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que autoriza a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago de cotizaciones previsionales adeudadas y modifica leyes que indica calificado con urgencia suma. A esta discusión se ha invitado al señor David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, quien ha enviado una comunicación y se ha excusado. Y se encuentra presente el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes, a quien damos la bienvenida, subsecretario. Esta discusión ya está bastante agotada en general. Yo invitaría a que hagamos una ronda de opiniones para poder, y propongo a la comisión que podamos votar en general este proyecto hoy, dado que ya hemos tenido invitados, hemos tenido distintas posiciones y posturas respecto del punto. Entonces, abro la palabra para que... Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Sí, efectivamente coincido con usted, presidente, en el sentido que hemos estudiado bastante este proyecto, pero tengo un par de dudas, consultas, observaciones por su intermedio al subsecretario, aprovechar esta instancia. En primer lugar, ¿cuál es el incentivo hoy día en términos económicos para las pymes, una MIPYME, de realizar este convenio? Había consideración de que fundamentalmente lo que hace más gravosa la carga que tiene un empleador muchas veces es el pago de los intereses, pero como la reforma del 2017 ya señaló que los intereses son de propiedad del trabajador, no podemos movernos de ese marco, ¿cierto? Y por tanto, ¿cuáles son hoy día las garantías o retribuciones que tiene el empleador, en este caso, para someterse a un convenio de pago? Y en segundo lugar, me parece que creo que hay que dar la batalla, porque este proyecto tiene un plazo, ¿cierto? Un plazo determinado para acogerse como convenio. Ahora, en el marco tributario de impuestos internos, tesorería, existen planes permanentes de realizar convenios.
a mí me llama la atención que aquí tengamos que tener una ley especial para que los empleadores puedan someterse a este tipo de convenios. Prácticamente son las mismas cargas, evidentemente, y quizá abrirse la posibilidad de tener un procedimiento de carácter permanente y no transitorio para poder acogerse a este tipo de convenios. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ayuda. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la instancia. Yo tengo algunas dudas sobre este proyecto, la presentación que escuchamos la vez pasada. Primero, me parece que como un proyecto que le falta, o sea, que tiene pocas cifras. Y me parece, venimos saliendo de una discusión sobre el tema de la ISAPRE, donde que no al perdonazo, que no sé qué, y aquí esto, primero que todo me parece que echarle la culpa como a la pandemia no es 100% cierto, porque la deuda previsional existía desde antes, ¿ya? O sea, entonces yo creo que ahí tenemos, y me gustaría hacer justamente esa pregunta, que si inseremos esto, está bien, efectivamente se puede haber aumentado en el periodo de la pandemia, pero esto es un arrastre anterior y de hecho están las cifras, ahí uno lo puede buscar en internet. Y lo que me preocupa sobremanera es este cuento de los municipios. Tengo experiencia de mi distrito, de alcaldes que no pagaban y que después además alegaban porque no les mandaban también la plata para las cotizaciones, porque existe una regla que si tú no las pagas, después no te van a pasar la plata para la cotización siguiente. Entonces, esto suena un poquitito como a un perdonazo, ¿ah? Por otro lado, la misma plata del fisco, o sea que la estamos pasando de un bolsillo y la estamos pasando al otro, porque en el fondo... ¿Y qué pasa cuando un municipio, por ejemplo, cae en esto y repacta y después no paga? ¿Eso está cubierto en el proyecto? ¿Qué pasaría si un municipio que se acoge a esta nueva modalidad y después no paga? Porque pasa. De hecho, hay varios municipios que tienen unas deudas gigantes y que han ocupado las plata para otras cosas y con toda la afectación que existe para las personas que quedan sus cotizaciones. Recuerdo en mi distrito mujeres desesperadas que no esperaban guagua y no sabían cómo a dónde le iban a tener porque mucho tiempo que no les pagaban sus cotizaciones y había toda una pugna entre el alcalde de turno y en este caso era el Ministerio de Salud. Entonces, me preocupa cómo está tomado el parte de los municipios. Siento que nos estamos haciendo como un suerte perdonazo, pero en el fondo si ellos repactan y no pagan, no encuentro nada que diga qué es lo que pasa si es que no vuelven a pagar al otro mes. Y también esto suena como a un perdonazo, yo no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Porque la deuda previsional se acarrea antes de la pandemia. Se puede haber aumentado, lo vuelvo a insistir. Entonces me gustaría si pudiéramos aclarar eso, porque creo que es un proyecto que tiene pocas cifras. Y al tener pocas cifras, a uno le saltan muchas dudas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. Le damos la palabra al subsecretario. Sí, ¿otra consulta? Sí, diputado Lave. Presidente, primero quiero saber cómo no estamos citados a votar. Por ende, tengo entendido que tiene que pedir la unanimidad de la mesa o que el secretario se pronuncie en algún momento con respecto a esto. Una vez dicho eso, pero yendo al proyecto en sí, creo que es un error acelerar nuevamente una votación, aunque tengan ustedes la mayoría, les puede gustar más o menos, pero esto es un proyecto en definitiva, que lo que está haciendo es un perdonazo. Mire, con las pymes y todo eso podemos verlo y podemos entenderlo y podemos debatirlo, porque las pymes fueron abatidas por la pandemia, fueron víctimas de la pandemia, al igual que todos los chilenos, pero las pymes fueron y se vieron afectadas. Pero las municipalidades no. Las municipalidades no se vieron afectadas por las pymes. O sea, perdón, por la pandemia. Entonces, un perdonazo a las municipalidades me complica, tomando en cuenta que hoy día mucho del tema educacional está en corporaciones. Corporaciones que hoy día la misma ciudadanía se queja de las corporaciones municipales, están en duda, y la mayor corrupción que hay hoy día en las municipalidades a veces pasa por las corporaciones. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo. Y lo otro, no quiero pensar que este proyecto es un salvavidas para SLEP. Pero no olvidemos una entrevista que salió que finalmente la deuda previsional que le preocupa la amenaza a la instalación de los SLEP. O sea, ¿le vamos a pagar la deuda o lo vamos a condonar la deuda de previsional a las corporaciones y va a entrar detrásito el SLEP? Entonces, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, así que, presidente, yo le voy a pedir, por favor, no acelere el proyecto, porque además me gustaría escuchar a la ministra
a la ministra un poco más, me gustaría escuchar a la CUT que hoy día se excusó, y así también a varios más que tienen que aportar a la discusión, porque como bien dice el diputado Sandón por su intermedio, presidente, a esto le falta número, le falta carne, y no quiero pensar que es un salvavidas para el proyecto de la SLEP de este gobierno. Muchas gracias. Subsecretario. Sí. Subsecretario, tenemos otra consulta, subsecretario, el diputado Hirsch. Tiene la palabra para hacer la consulta, sí. Adelante. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario, pedirle disculpas, pero es un agregado nomás. En primer lugar, respecto a lo que plantea el diputado que nos deja. Sí, es un comentario. Yo creo que es posible que tengamos que seguir discutiendo sobre este proyecto. Yo mismo he planteado varias dudas y creo que lo hemos planteado todo. Pero la votación en general lo único que dice es que estamos en disposición de avanzar en este proyecto. Yo creo que no significa que uno está diciendo estoy de acuerdo con cada uno de los aspectos que hay en él. Entonces, yo sí creo que el votarlo en general ayuda a seguir avanzando y eso no nos limita en absoluto, entiendo yo, a seguir profundizando. Es una reflexión general. Por el contrario, sobre el punto cuando el presidente lee la verdad. Respecto del segundo punto, lo hemos conversado ya la vez pasada. ¿A quién está orientado este proyecto? Yo creo que no está orientado a las empresas y a las municipalidades, sino que a los trabajadores que algo que les es propio no se les ha integrado. Y desde ese punto de vista no es un perdonazo. A mí tampoco me gusta andar produciendo perdonazos ni a las grandes empresas, ni a nadie, digamos, ni a las corporaciones, ni nada por el estilo. ¿Ah? El de mañana. Sí. Lo que sí creo es que si uno lo plantea en términos de que es la posibilidad para que los trabajadores recuperen lo que es de ellos. Por el contrario, me parece, y lo he planteado el anterior, es que debe incluirse a todas las empresas. Yo no veo por qué se deja alguna fuera. Pero además quería hacer una pregunta en particular que la hice la vez pasada y quedó pendiente, digamos, pero me interesa saber. Se habla de 13 municipalidades, si no me equivoco. Yo quisiera saber cuáles son. Me parece que es fundamental tener el listado, porque aquí se ha hablado mucho de que, en fin, yo entiendo que no deben ser municipalidades por los montos que vi de esas de 7 funcionarios. Me da la impresión más bien que estamos hablando de municipalidades de un gran poder, o corporaciones, por supuesto, o corporaciones. Así que quisiera tener esa información específica, detallada de las municipalidades y las corporaciones. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Hirsch. Diputado Leal, y le damos la palabra al subsecretario. Presidente, yo la información que tengo es que al 2022 la deuda previsional municipal son 230.000 millones de pesos. Eso es mucho. Entonces, si se va a repactar esta cantidad de plata, o es, yo entiendo que esto es difícil repactar una cantidad de ese monto, 230.000 millones, esa es la deuda previsional al 2022. Lo que no podría ocurrir es que este proyecto se transforme en lo que muchas veces se critica, y además que el oficialismo muchas veces critica, que son los perdonazos, porque se ve así, se ve como perdonazo a algunas municipalidades. Yo no sé cuáles son, no tengo idea. Tiene que ver con un sector político, puede que sean de mi sector, no lo sé. Pero 230.000 millones es demasiada plata, entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo no estoy de acuerdo con que se vote hoy día sin que escuchemos a algunas personas que son relevantes. La ministra creo que tiene que decir de este proyecto y algunos técnicos. Eso, presidente. Gracias, diputado Leal. Subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Voy a contestar en forma distinta a los distintos diputados porque creo que los temas se mezclan. Yo creo que primero, tal como menciona el diputado Hirsch, el principal beneficiario de este proyecto de ley son los trabajadores. Estamos en medio de una reforma previsional, parte importante de las bajas pensiones tiene que ver con las lagunas, y las lagunas tienen esta expresión, las deudas que tienen los empleadores respecto a la previsión de sus trabajadores. Mencionar también que efectivamente se puede incorporar hacia atrás de lo que está planteando este proyecto. Este proyecto plantea desde febrero de 2020 a diciembre del 2023 y podríamos incluir quizás nominalmente otros empleadores, pero la probabilidad de que esos empleadores históricos hoy día se acojan a convenios se va alejando en la medida que nos vamos retrocediendo en el tiempo. Probablemente muchas de esas empresas ya no existen,
son RUT que no funcionan, trabajadores que ya no están vinculados a la misma empresa y todo eso dificulta la realización de convenios. El diputado Ulloa menciona cuál es el incentivo que tienen las empresas para hacer estos convenios. Es parecido al incentivo que tienen los municipios. En el caso de los municipios, en los que no están al día en sus cotizaciones provisionales, no acceden a los fondos de la Subdere. Y eso explica de alguna manera que solamente sean 13 y no más, porque si no, no podrían hacer uso de eso. En el caso de los empleadores, el mayor incentivo tiene que ser que el adeudar cotizaciones, por así decirlo, le impida acceder como proveedor a una serie de mercados, entre ellos el Estado. Y por lo tanto, el mayor incentivo está en el poder recuperar la posibilidad de ventas hacia una serie de compradores que hoy día no lo tienen. De nuestra parte, tenemos toda la predisposición para ir generando flexibilizaciones respecto a los plazos, tanto del convenio o para poder acceder al mismo, o también el plazo de cobertura del convenio que se está planteando, porque el objetivo, yo diría, es hacer de este proyecto un proyecto viable. En el pasado han habido otros convenios, leyes que pactaron esto para un terremoto, y no me acuerdo también para algunos incendios, y creo que las dificultades también topan con dos elementos, y yo ser honesto. Uno tiene que ver con el tema de los intereses. Los intereses, tal como decía el diputado Ulloa, pertenecen a los trabajadores. Sin embargo, tienen una mecánica que cuando estos intereses caen en mora, el interés que se aplica ya no es el llamado interés corriente, sino que el interés penal o de la máxima convencional, que es un interés recargado a lo menos en un 50%. Por lo tanto, esto se va elevando en la medida que pase el tiempo. Y lo segundo, y es un elemento que yo creo que tenemos que considerar, no está en el convenio, en el proyecto lo debo reconocer, porque hay dificultades técnicas para hacerlo, tiene que ver con la operacionalidad de los convenios. Es decir, un acreedor, un microempresario que tiene 10 trabajadores, va a tener deudas probablemente con varias FP, con varias ISAPRE, con una mutualidad, con un FONASA, con un fondo de cesantía. Y claro, hacer un convenio con cada uno es un trabajo bastante complejo, particularmente para una pyme. Ese es un tema que creo que hay que buscar la manera de resolverlo. Respecto de cifras que planteaba la diputada Sandón, las cifras que tenemos para este periodo que proponemos dentro del proyecto de ley son claras. Estamos hablando de 62.425 empleadores, con una deuda total de 324.000 millones de pesos, un poquito más, que hacen un promedio poco más de un 5 millones de pesos de deuda por empleador, pero como mencionaba, tienen ellos más de un acreedor, por lo tanto, eso se traduce en un promedio de 2,4 convenios por cada empleador. Algunos tendrán menos, otros tendrán más, y es parte de lo que se genera como dificultad. Y mencionar respecto a los municipios, los voy a leer, cuáles son estos 13, no obstante puedo dejar esta copia para que después sea repartida, porque aquí están no solamente los municipios, sino las corporaciones que deudan, pero los municipios son el de Lota, el de Mafil, de Trehuaco, Niquén, San Pablo, Coronel, Linares, Salamanca, Chaitén, Río Claro, Lumaco y San Juan de la Costa. Y las corporaciones son las de Ancud, Viña del Mar, La Serena, Tiltil, Quellón, Valparaíso, San José de Maipo, Puerto Natales, Quinchao, San Fernando, Punta Arenas. Si me permite, presidente, por su intermedio le doy la copia de este informe y cuál puede ser reproducido para conocimiento de los señores diputados y diputadas. Como menciono, como Ejecutivo, nuestra plena disposición a escuchar propuestas, a flexibilizar para hacer que este proyecto sea viable y podamos cumplir con el objetivo que es recuperar previsiones, cotizaciones de los trabajadores que se adeudan desde hace largo tiempo. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, subsecretario. Yo quiero comentar lo siguiente. Bueno, primero para aclarar algunas opiniones. La ministra se expuso en este proyecto. Estuvo al principio, expuso
absolvió dudas, consultas. Hubo invitados que todos propusieron. Para esta sesión en particular, nadie propuso invitados nuevos. Entonces, por eso que digo que tiene que ver con cómo el debate se va agotando. Entonces, además de esto, yo añado que el subsecretario ahora en su intervención ha expresado su voluntad de introducir modificaciones de acuerdo a lo que ha surgido en este debate. Por lo tanto, yo creo que sugiero que podamos votar ahora en general y retomar la discusión en particular a vuelta de la semana distrital para efectos de ver las posibles modificaciones que el Ejecutivo podría hacer al proyecto, que además es un proyecto de su exclusiva iniciativa. No estamos limitados para hacer enmiendas o indicaciones. Diputada Sondón tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que si se toma bien, a mí me parece que por lo menos deberíamos escuchar, como escuchamos a las pymes, porque vinieron la semana pasada, tal vez a los funcionarios municipales. Pero yo vuelvo a insistir en mi pregunta y veo por su intermedio que existiría alguna disposición de parte del Ejecutivo de tomar algunas cosas, porque aquellos municipios que repacten no sabemos qué pasa si después no cumplen. Y eso yo creo que tiene que estar en el proyecto. Ahora, no sé si entendí mal o entendí bien o no lo escuché sencillamente, cómo se elige a estos municipios, a estas corporaciones, porque en el fondo serían aquellos que no podrían hoy día concursar, o obtener ciertos beneficios de la Subdere. No sé si entendí bien eso, pero me gustaría saber, porque yo creo que detrás de estos municipios también o corporaciones podrían existir ilícitos, porque por algo no pagaron, porque si la plata la tenían al menos en algún minuto. La pregunta concreta es si se hizo esa revisión, digamos, así como profunda, viendo por qué no se le pagó, entendiendo que aquí claramente estamos todos de acuerdo que tenemos que buscar tal vez alguna manera para que sean los trabajadores los beneficiados con esto. Pero yo tengo tremendas dudas con el tema de los municipios, porque los conozco, porque he visto la irregularidad en mi distrito, y la plata a veces, como es de molla, la ocupan para cualquier cosa y después no le pagan las cotizaciones a la gente. Entonces me parece que la pregunta va si se hizo ese análisis de que podría existir de repente en algunos casos ilícitos, sencillamente, o sea, que tenga alguien que al menos darle explicación por qué no se le pagó en algún minuto teniendo la plata a los trabajadores sus cotizaciones, con todos los perjuicios que eso conlleva. Y por otro lado, y volver a insistir, y porque por su intermedio, presidente, si el subsecretario nos puede contestar, ¿qué pasa con aquellos municipios que repactan y después no cumplen? Porque pueden volver a caer en la misma situación, porque esto claramente no es solo necesariamente pandemia. Aquí hay también usos de plata que no sabemos nosotros. Muchas gracias, presidente. Eso. Gracias, diputado Sondón. Le doy la palabra al diputado Undurraga y luego al subsecretario para que pueda responder. Diputado Undurraga, adelante. Sí, gracias, presidente. Yo quiero insistir en algo que conversábamos la semana pasada. Primero, respecto al alcance, ¿por qué del 2020 en adelante, en circunstancias que puede ser toda la deuda previsional? ¿Y por qué solo para las pequeñas empresas, si esto está puesto en los trabajadores y no en... Si está puesto en los trabajadores, ¿por qué no hacerlo también para las grandes empresas? Sin perjuicio que la rebaja de multa sea solo para la pequeña empresa. Pero entonces, quiero insistir en ello y si hay disposición del Ejecutivo a recoger aquello, ¿no? Respecto a los municipios, yo entiendo la aprehensión, pero la aprehensión más bien creo que tiene que ir por el lado de buscar sanciones si no se cumple, pero no negarlos de la posibilidad de poder resolver el problema, toda vez que el foco está en los trabajadores. Eso respecto a esa primera parte. Pero hay otra parte que se conversa poco aquí, pero que es un problema, que es el choque entre la mirada económica y la mirada jurídica respecto a los montos. Porque desde la mirada jurídica los intereses son de propiedad de los trabajadores. ¿De acuerdo? Sin embargo, desde la mirada económica, la totalidad de los intereses supera ampliamente la mejor rentabilidad posible que podría tener un fondo de pensiones. O sea, dado que esto es máxima convencional, estamos hablando de rentabilidades anuales sobre el 50%. Entonces, desde lo jurídico alguien dice, oye, no hay ninguna posibilidad de hacer ninguna rebaja de intereses. Desde lo económico la razonabilidad es que sí haya rebaja de intereses, de manera tal de que sea un incentivo para que se pague, y de todas formas una rebaja parcial, de manera tal de que de todas maneras para el trabajador sea una ganancia muy grande respecto a lo que es hoy día la rentabilidad que tienen los fondos de pensiones. Uno podría decir, pero ¿para qué hacemos esto si
sería perjudicar al trabajador, porque la rebaja de interés es perjudicar al trabajador. Depende del punto de vista. Si es alguien que de todas maneras va a pagar, por supuesto que es perjudicar al trabajador. Pero si es alguien que no va a pagar y solo va a pagar si es que hay una rebaja de intereses, la verdad que es beneficiar al trabajador. Entonces, creo que ahí hay un dilema que poder resolver y se habla poco porque no se quiere dejar registro, entonces yo lo digo, porque es algo que han conversado varios acá. Entonces, ahí hay algo que también tenemos que resolver. Entonces, yo estoy dispuesto a votar, por supuesto, en general el proyecto, pero en particular requiere mucho cambio para ser aprobado, porque tal como está, creo que no tiene el foco puesto en los trabajadores, por un lado, y por otro lado este dilema económico jurídico, si lo resolvemos de una manera adecuada, puede significar grandes beneficios para los trabajadores porque hay más recaudación. Ese es el planteamiento, presidente. Bien, gracias, diputado Undurraga. Subsecretario. Presidente, por su intermedio, muy brevemente, mencionar que respecto a los municipios, la verdad es que no es que haya habido una selección de ellos, son todos aquellos que mantienen una creencia. Tal como en el caso de las pymes y en el caso de los municipios, el elemento coercitivo aquí es negarle el acceso a ciertos recursos, en este caso de los municipios la subdere. La penalización en el caso de que estos no paguen, si han podido activar nuevamente el acceso a recursos presupuestarios, que podrían a perder esa posibilidad. Creo que en ese sentido, desde nuestra parte, como subsecretaría o como ministerio, no tenemos las facultades para poder determinar si aquí ocurre, podemos llevar adelante algún juicio o algo que se haya producido de carácter penal en el incumplimiento de esto. Aquí hay un mandato que, entre otras cosas, lo tienen la AFP o el IPS, según se trate la creencia que exista, para iniciar cobranzas judiciales en contra de los empleadores que hayan efectuado este impago. Tal como mencionado, de nuestra parte, la disposición a revisar fechas, alcance, y en ese sentido los plazos podrían cubrir la totalidad. Y por otra parte, bueno, mencionar que la gran empresa también quizás podríamos considerarla. Hoy día consignamos, en este periodo que estamos hablando, 479 grandes empresas con cerca de 35.000 millones de pesos adeudados. Eso es lo que estamos hablando en este periodo. Y por otro lado, bueno, en relación al tema de los intereses, creo que efectivamente ahí hay un tema de dilema que hay que resolver y que de nuestra parte la voluntad de analizarlo debidamente. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Diputada Chicardini, había pedido la palabra. Diputada. Sí, presidente, mire, yo entiendo el objetivo de fondo del proyecto de ley, que tiene que ver también con extender tanto tiempo una deuda que finalmente genera una afectación en términos laborales a los trabajadores y trabajadoras, lagunas previsionales, en donde no hay ningún incentivo. Finalmente, el ponerse al día, creo que hay que tratar de buscar una norma que nos permita poder subsanar justamente a través de estas instituciones, corporaciones, esas deudas, para no seguir dañando laboralmente a tantos funcionarios y funcionarias. Yo entiendo el fondo. Y también comparto con lo que señala el diputado Undurraga, que probablemente vamos a tener que ver algunas aristas que nos den ciertas garantías y que no quede la sensación que estamos haciéndole un perdonazo a instituciones públicas o en este caso corporaciones y que se desvirtúe finalmente el objetivo final. Dicho eso, presidente, yo entiendo que más bien en términos prácticos, me voy a ir a esa ala ahora, ya hemos acotado los invitados e invitadas por parte de los parlamentarios, hemos recibido al Ejecutivo, hemos visto la presentación por parte de la ministra del Trabajo, por lo tanto lo que queda es poder establecer ciertos plazos para el ingreso de indicaciones, y que podamos votar. Yo, presidente, lo que le pido formalmente es que cerremos el debate de este proyecto de ley, que pongamos en votación en general esta iniciativa legal y que podamos establecer también los tiempos para poder hacer ingreso del perfeccionamiento de este proyecto de ley. Gracias, diputada Chicardini. Entonces, como se ha pedido, señor secretario. Sí, diputado Sandón, sí, adelante. Gracias, presidente.
Yo creo que nos quedó una pregunta dando vuelta que fue algo que la puso el diputado Lavé, presidente, por su intermedio. Preguntarle al subsecretario si esto, ¿cómo se puede traspasar este convenio a los SLEP? O sea, o lo dejamos fuera. ¿Cómo va? Por eso, o son solo esto, porque a mí me llama la atención en este listado que efectivamente tenemos Corporación Municipal de Viña del Mar, por ejemplo, 9.000 y tanto, pero es, perdón la ignorancia, pero ¿es una corporación en general? O sea, ¿o es de educación? Corporación, sí, ese detalle, pero quiero que aclaremos para sacar esa duda de que esto podría terminar siendo al final una forma de solucionar el tema de los SLEP, entendiendo que queremos ayudar a todos los trabajadores que estén involucrados, pero justamente para sacar la duda de que esto como un perdonazo y que estamos pasando más plata de un bolsillo hacia el otro. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. Le damos la palabra al subsecretario, pero antes igualmente quisiera comentar que como esto es derecho público, solamente son beneficiarios las personas jurídicas que están señaladas en la ley. Por lo tanto, esto no podría alcanzar a un servicio que no está indicado en esta ley, pero le damos la palabra al subsecretario. Tal como lo señala el presidente por su intermedio, son los que se ha explicitado en la ley, el proyecto de ley, los que queremos alcanzar. Otras instituciones que son, a su vez, personas jurídicas distintas, no están consideradas en este caso. Ahí hay un tema que tienen que ver los respectivos ministerios, salud, educación, según la institución de la cual se trate, para resolver esa situación. Muchas gracias. Le damos la palabra al diputado Santana y luego procedemos a votar y hacer el debate. Sí, presidente. Sí, solamente en la misma línea de lo que usted dijo, los servicios locales tienen otra figura legal, digamos, y además, para ser bien estrictos, quienes generan las deudas previsionales en Chile en materia de educación no son los servicios locales de educación, los servicios locales de educación más bien son víctimas de las deudas que generan las municipalidades. Y por eso, entre otras cosas, el proyecto de ley que presentó el gobierno en materia de educación para hacer una reforma a la ley 21.040 contempla mayores exigencias para los municipios, justamente para que estos, al momento del traspaso, no vayan con deudas previsionales. Diputado Santana, señor secretario, por favor. ¿Puede tomar la votación? Votación. Cierra el debate. Señor secretario. Rápido, la señora Sicardini. Señora Sicardini. Yo, presidente. Presidente, me pongo... No. A ver, en votación. Vamos a hacer una votación económica, ya no mira. Los señores diputados que aprueben el cierre del debate, por favor, levanten la mano. 5. Los señores diputados, ¿cómo vota, señor? ¿Votó? Los señores diputados, sí. Que rechacen el cierre del debate, si no se levanta la mano. 6 votos a favor, 4 votos en contra, se cierra el debate, presidente. Hasta pareado. No ha llegado el pareado. Bueno, entonces se declara... Ya. Entonces cerrado el debate. Cerrado el debate. Se procede a la votación en general. Señor secretario, por favor, ¿tenemos la votación? Presidente, yo tengo un punto. Sí, estamos en votación, diputado Leal. En la citación nos fuimos convocados para votar le doy la palabra al señor secretario para que pueda indicar cómo hemos procedido. Entiendo que se requiere unanimidad. No. No, señor Leal. El artículo 286 del reglamento dice que durante la discusión general de un proyecto se podrá pedir la clausura del debate cuando el debate hubiera ocupado 2 órdenes del día o hayan hablado 10 diputados. Este proyecto ya está más de 2 órdenes del día. Ya han hablado más de 10 diputados. Entonces cualquier diputado podía pedir cerrar el debate, cosa que se hizo y se votó. Pero si no estamos citados para votar... Señor secretario, vamos a... señor secretario... Presidente, yo me reservo el derecho a consultar al secretario general de la Cámara, porque en la Comisión de Seguridad este tema fue... Quiero transmitir, en la Comisión de Seguridad fue debate y se nos informó que no estando convocados para votar, no se podía votar. Entonces, no pueden funcionar las comisiones distintamente una de otra. Entonces, diputado, el reglamento no solo. Entonces... gracias, diputado Leal. Señor secretario, por favor, tomemos la votación en general del proyecto. Sí, en general se vota. Votación en general. Sí. No, ahora no.
Señora Cicardini, ¿cómo vota usted? A favor, secretario. Señor Durán, ¿cómo vota usted? Señor Hitch, ¿cómo vota usted? Señora Morales. Señor Lavé. Señora Romero. Pero está el señor Leal, perdón. Señor Leal. Señor Sandón. Yo me voy a abstener porque todavía no tengo la respuesta de cómo se va a cobrar a un municipio que va a entregar el colegio por el sistema SLEP. ¿Cuál va a ser la motivación para ese municipio a pagar algo que ya no le pertenece? O sea, ¿quién se queda con esa deuda? Porque la norma es que vaya sin, pero ¿cuál va a ser la motivación para ese municipio para pagarlo? Y esa respuesta yo todavía no la tengo. Es el tema que a mí me preocupa con profundidad. Y la segunda, y la vuelvo a repetir, es que en el proyecto no sale cuando un municipio que repacta y después no paga, ¿qué pasa? Por eso me abstengo. Señor Santana, ¿cómo vota usted? Reitero la idea, antes de emitir la votación a propósito de lo que dice la diputada Sandón. La ley de nueva educación pública contempla el que cuando se produzcan los traspasos entre un sostenedor como el municipio hacia el servicio local, estén completamente saneados. Aún con la ley, es verdad lo que dice la diputada por su intermedio presidente, eso no se cumple en la práctica. Que es lo que hace la modificación a la 21.040 que ingresó por el Senado, aumentar las sanciones justamente para que los municipios al momento de producir el traspaso, en donde además reciben fondos como el FAEP, Fondo de Apoyo a la Educación Pública, para que se produzca un traspaso en óptimas condiciones, esto finalmente se cumpla. Por tanto, a mí me parece que esta es una figura distinta y yo creo que en lo que plantea la diputada, que es completamente abordable, lo presenta el proyecto de ley que modifica la 21.040. ¿Cómo vota, señor Santana? A favor. Señor Ulloa. Señor Undurraga. Yo voy a justificar mi voto a favor en general, pero sobre la base de que el gobierno recoja el conjunto de cosas que se han señalado acá. De lo contrario no va a tener los votos en particular, porque este es un proyecto que es muy restrictivo pensando en los trabajadores, que no resuelve algunos problemas pensando en las corporaciones municipales, y está todo este problema asociado al dilema económico-jurídico de los intereses. Confiando en la palabra del subsecretario, que dice que va a recoger esos 3 puntos, que voto a favor en general, pero desde ya señalando que tal como está, es un proyecto que requiere mucha mejora para ser votado en particular a favor. Señor Durán. Señor Lavé. Voy a justificar mi voto, presidente. Esta comisión, que es una comisión tremendamente importante, que yo respeto mucho, hemos tenido acaloradas discusiones por distintas materias. Pero este gobierno se empeña en esta comisión en acelerar discusiones por capricho. No sé, de verdad, presidente, no sé por qué están tan empeñados en apurar las cosas sin debate. El debate es lo más democrático que puede haber, sobre todo en la Casa de la Democracia, que es el Congreso Nacional. Esta es la Comisión de Trabajo. Presidente, mire, por las pymes viene el proyecto, pero le falta información, le falta carne, faltan invitados, falta escuchar más al Ejecutivo. Hay preguntas que los parlamentarios tenemos que van a ser nuevamente sin respuesta. Y además, acá hay un manto sobre este proyecto que me da la impresión que quiere o tiene luces y tienen que ver con lo de SLEP. Ojo, yo ya lo dije antes, lo voy a volver a decir. Me abstengo de este proyecto, presidente, pero de verdad, muy mala costumbre de querer acelerar proyectos que deben ser debatidos con máximo lo involucrado. Muchas gracias. Señor Cuello. A favor, presidente. Secretario. Gracias, secretario. Ya. Muy bien. 6 votos a favor, presidente, 1 en contra, 3 abstenciones. Aprobado en general. Bien, aprobado. Dejamos plazo para Sí, fijemos el plazo para indicaciones. A ver. 6-1-3. 1-3. Tenemos. Está a la vuelta de la semana distinta. Claro, puede ser el 6 de mayo. El 6 de mayo. 6 de mayo. El 7. No, el 6 de mayo para el comparado. Para el comparado, ya. Entonces,
Así es. Pero, no obstante eso, hay que abrir un plazo de indicaciones, queda para el 6 de mayo entonces el plazo de indicaciones, sigue acordado. Entramos al segundo. Sí, diputado Lavey, adelante, por favor. Presidente, en ningún momento, pues, me ausenté en un momento. ¿Se dijo cuando se cerró el debate que podamos invitar gente durante la discusión en particular o no? Le respondo. Porque en otros casos, a lo menos nos dan la opción de poder invitar ciertos invitados, valga la redundancia, para la discusión en particular. Creo que es fundamental. Sí, mire, diputado Lavey, le respondo. Cuando usted estuvo ausente, lo comentamos que en este proyecto la ministra, contra lo que se dijo, sí estuvo presente en la discusión. Ella expuso el proyecto, respondió consultas e inquietudes. Dimos espacio para invitados, todos propusieron invitados, fueron escuchados debidamente acá en la comisión. Hoy día había un invitado que no vino, se excusó, pero nadie propuso más invitados. Entonces, esa es la realidad. Entonces, creo que no había mayor interés en extender el debate. Por lo tanto, el debate creo yo que ya se dio en esos términos, hubo el espacio suficiente, sin embargo, ahora se cerró el debate y así opera la comisión, pero tenemos por supuesto, además, diputado Lavey, lo último que quiero señalar y reiterar es que el subsecretario ha expresado su voluntad de recoger las inquietudes que se han manifestado en esta comisión. Por lo tanto, eso debe expresarse también en posibles modificaciones o incorporaciones al proyecto de ley. Yo soy diputado Lavey. Bien, entonces pasamos al segundo punto de la sesión. Señor, le agradecemos la presencia del subsecretario, lo excusamos, lo liberamos. Muchas gracias por estar acá. Muy gentil. El subsecretario no necesita que hacer. No. Bien. Bueno, pasamos al segundo punto de la sesión. Diputados. Ya. No, si quiere ir, diputado Undurraga. Ya. Bueno, cada cual es responsable de su conducta. Ya. Bueno, tenemos invitados, dirigentes sindicales, no sé si será bueno. Bien, colegas. Vamos a iniciar el segundo punto de la discusión. Diputado Leal, por favor, si está gentil. No. Bueno, esta discusión vamos a iniciar el estudio del proyecto de ley originado en moción de los diputados señores Cuello, Giordano, Ibáñez, Santana y Ulloa y la diputada señoras Acevedo, Castillo, Chicardini y Orsini, que modifica el Código del Trabajo respecto a la subcontratación laboral en las empresas de carácter estratégico. Para estos efectos, hemos invitado, diputado Lavey, si es tan gentil de poder escucharla, hemos invitado a la señora María Cecilia Soto, Valdivia Soto, presidenta del sindicato número 1 de Chilquinta, y asiste en su representación los señores Luis Guillermo Pardo Olmos, el tesorero, y don Felipe Arturo Rivero Fleming, director, ambos del sindicato número 1 de Chilquinta, respectivamente. Si tienen, por favor, tomen asiento para poder iniciar su exposición. Buenas tardes. Bien, entonces le damos la palabra al señor Luis Pardo, que es tesorero del sindicato número 1 de Chilquinta, respecto a este proyecto que prohíbe y restringe la subcontratación en empresas de carácter estratégica, dentro de las cuales entiendo que se encuentra la empresa Chilquinta, así como otras empresas eléctricas del país. Señor Pardo, tiene la palabra. ¿Está listo? Buenas tardes, señores diputados. En primer término, agradecer la invitación de la Comisión, cierto, del trabajo a esta sesión, a su presidente, el diputado Cuello. Nosotros aquí junto con Felipe Rivero somos dirigentes del sindicato Chilquinta Energía, que es distribuidora dentro de la quinta región, distribuidora eléctrica. Y por cierto que el proyecto para nosotros concita especial atención en razón de que el fenómeno, el proceso de la subcontratación es un tema, cierto, que surge en la década del 80 de la mano con la incorporación del modelo neoliberal.
Y esto para nosotros, cierto, ha significado una serie de afectaciones en el mundo del trabajo y que pasan en primer término por experiencias como las que tuvo Chilquinta Energía, bien digo, en el año 1988 con despidos y que evidentemente provocaron una suerte de afectación a trabajadores y su familia en el ámbito de los trabajadores de energía. ¿Esto qué ha implicado? Ha implicado que las empresas, cierto, desde ese punto de la historia de la privatización en Chile, aumentaron progresivamente, cierto, su afán por externalizar servicios en las áreas informáticas, en las áreas de mantenimiento, en las áreas de mantención de líneas, aseo, conducción, choferes. Veníamos de una época, yo entré a una empresa que era la Compañía Chilena de Electricidad en su momento, era una empresa Corfo. Y en esa época, digamos, no existía el outsourcing, como se le dice hoy día, o en su momento se le denominó, ¿cierto? Pero la comunidad, el conjunto de trabajadores sentía una pertenencia muy potente respecto de su empresa. Y eso evidentemente implica un compromiso con el servicio al cliente. Y es precisamente uno de los temas que también a nosotros como dirigentes concita la atención, porque siendo dirigentes sindicales nos interesa que la empresa también entregue un buen servicio. Entonces, en ese sentido, como digo, para nosotros es tremendamente relevante este proyecto, porque también se extiende a empresas del área estratégica, llamamos telecomunicaciones, los compañeros del sector del petróleo, incluso yo me diría en el sector de la minería, que casi el 60 más 64% de los trabajadores son externalizados. Hay trabajos de la Fundación Sol que documentan estas cifras y que evidentemente a nosotros, digamos, siempre ha sido un tema, nos ha concitado la atención. Ahora, nuestro sindicato ha sido señero en términos también de poder tener la oportunidad de salir al extranjero, salir a Mar del Plata, Argentina, salir a México, al Sindicato Mexicano de Electricistas, a Perú, incluso a Francia, y reconocer y captar otras experiencias en torno al mismo tema. Y la verdad es que siempre, de alguna manera, el retorno, la retroalimentación que surge en nuestra experiencia es que el fenómeno del proceso de la subcontratación ha generado bastante trabajo precario. Ahora, junto a esto, también es importante decirlo y recalcarlo, de que por el lado del trabajo sindical, por el lado del desarrollo del sindicalismo, ha sido tremendamente difícil y complejo avanzar, porque los trabajadores de subcontrato tienen enormes dificultades para configurar y armar organizaciones sindicales. Esto para nosotros es un tema, digamos, especialmente gravitante y que, por cierto, empatizamos con los trabajadores subcontratados. Para nosotros no es inocuo lo que les pasa a ellos. Los trabajadores, la mayoría de las empresas subcontrato tienen menores salarios, tienen menores condiciones y menores beneficios que las empresas mandantes. Y eso es un fenómeno que todo el mundo lo reconoce, pero frente al cual, digamos, el Estado sentimos que no se hace cargo y a través de nuevas leyes puede, cierto, impulsarse el cambio que nosotros anhelamos. Eso, presidente. Gracias. Don Luis Pardo, tiene la palabra don Felipe Rivero Fleming, también director del sindicato del Chilquinta. Adelante. Así es. Buenas tardes a todos los presentes. Agradecer de antemano, como dijo Luis, la invitación de poder estar acá y representar al mundo sindical respecto a este proyecto de ley.
Reafirmo lo que plantea Luis. Claramente la subcontratación lo que genera y lo que nosotros evidenciamos son trabajadores de una primera, segunda y de repente hasta tercera categoría. Lamentablemente la subcontratación va por capas y en ocasiones llegan hasta 3, 4 subcontratos, lo cual, como decía, precariza la condición salarial y técnicamente también dificulta el compromiso que tiene el trabajo frente a una entrega de servicio. Nosotros hace poco tuvimos una catástrofe importante y los trabajadores que están ahí no se diferencian si es de una empresa o es contratista. Todos van y hacen el trabajo con el mismo esfuerzo para poder dar un buen servicio. Entonces no nos cuaja el sentido de que hayan trabajadores que tengan una condición salarial, una distribución de beneficios para la familia, para los hijos, y que simplemente hayan trabajadores que son de empresas contratistas que no tienen esa opción. Creemos que también el hecho de poder aplicar este proyecto de ley aumentaría que el trabajador trate de estar dentro de la formalidad. Creemos que al darse esta subcontratación, muchas veces desde el punto de vista salarial, las pretensiones no son las mejores, y creemos que eso también aumenta un poco el tema de la informalidad, que claramente es un tema importante hoy día por los estudios que hay. Así que por eso estamos acá, representamos al mundo sindical y creemos firmemente que este proyecto de ley ayudaría a mejorar las condiciones de los trabajadores. Muchas gracias, don Felipe. Se abre la palabra para hacer consultas o emitir opinión respecto del proyecto. Diputado Sandón. Gracias, presidenta. Agradecer las exposiciones. Es que yo tengo preguntas, pero para los que escribieron el proyecto, en el fondo, en relación constitucionalmente, si existe esta posibilidad de prohibir subcontrataciones. Tengo muchas preguntas como de ese tipo y sobre todo relacionado, que nos faltan también cifras de saber, por ejemplo, cuántas pymes están relacionados en estas subcontrataciones. Yo creo, presidente, si es posible que le pasáramos tal vez un listado también de personas, no sé si listado, no se asuste, no son grandes, pero que también tengamos más invitados, y agradecer la exposición porque se entiende perfectamente lo que ellos quisieron decir, pero me gustaría si pudiéramos también ver como el otro lado de la moneda, porque también hay pymes que viven de esta subcontratación, entonces tenemos que de alguna forma ver cómo logramos que no sean empleos precarizados, que tengan las mejores condiciones posibles de acuerdo a las capacidades que tienen también. Pero tengo dudas y por eso me hubiera gustado que, pero estoy viendo que no hay ninguno de los emocionantes, no están presentes en este minuto. Entonces, si podemos dejar ese... No, señor Cuello, por eso. Perdón. Disculpe, presidente. Usted está aquí el único presente, lo felicito por lo demás. Que no se paró y se fue. Oiga, justamente eso, esta cosa, si existe esa evaluación en este proyecto, entendiendo la buena intención que tiene, ¿no es cierto? Pero a cuántas pymes pequeñas que se dedican justamente a hacer este tipo de servicios, de repente a grandes empresas, también preguntarle a grandes empresas para ver los pros y los contras de esto, si fuera posible. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. Diputado Oladí. Presidente, gracias. Agradecer a los expositores, tomando en cuenta que son probablemente los principales interesados en este proyecto. Yo creo que es muy importante. Se agradece que lo hayan invitado. En otros proyectos de ley no invitan tanto, así que se les agradece que hayan estado acá. También le aprovecho para pedir disculpas por aquellos que no están, por un tema de interés probablemente, porque se hacen llamar, digamos, yo creo acá hacer un poquito de política, porque esto es un congreso político. Hacen gárgaras de los sindicatos, hacen gárgaras de ayudar, etcétera, y hoy día no están en un proyecto que es muy importante, y eso está a la vista. Presidente, este es un proyecto de un artículo único, proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para prohibir la subcontratación en empresas de carácter estratégico. Boletín número tanto. Eso es todo lo que dice el proyecto. Después abajo hay algo un poquito más amplio, pero muy escueto. Entonces, más allá de la exposición de ustedes, más allá de la opinión de usted, que es relevante, a lo menos para este parlamentario, a mí me gustaría escuchar al Ejecutivo, que debería estar acá, al Ministro de Economía, invitar a los gerentes de la empresa. O sea, aquí la mesa tiene que ser lo más nutrida posible para saber si este proyecto efectivamente funciona bien. Porque yo le voy a decir algo. El proyecto
de seguridad que prohibía o más bien penalizaba o tenía una intención de seguridad con el tema de la placa patente de los vehículos, finalmente, a lo mejor por no escucharnos, porque alguien lo aceleró, o porque no escuchamos a las personas, finalmente es un problema el tema. Entonces los carabineros hoy día no se pueden llevar preso a una persona que oculta la patente o le saca la placa patente a su auto, porque solamente hoy día en categoría de multa. Entonces, esta comisión, que es seria, a mí me gustaría escuchar al presidente en algún momento, tomando en cuenta que nos quedan 45 minutos de fracción, que exponga sobre el proyecto, nutridamente, después al Ejecutivo y después así a otras personas más. Pero nuevamente agradecerle, no tengo muchas preguntas para hacerle a ustedes, porque todavía no entiendo bien el proyecto, tampoco el fondo. Porque la lógica, para que ustedes entiendan, ya que vinieron para acá, para que ustedes entiendan, la lógica de un proyecto de ley es que viene quien lo escribe, o mensaje o moción, viene, lo explica, y después sobre la explicación hacemos las invitaciones. Pero aquí está la carreta detrás de los güeyes, o sea, delante de los güeyes. Entonces, agradezco que hayan venido, agradezco que hayan expresado lo importante que es para ustedes. Si para ustedes es importante, lo más probable es que para todos nosotros sea importante, pero aquí falta mucho camino que recorrer. Falta el Ejecutivo, falta el experto, faltan las empresas a las cuales esto le puede afectar, falta así también varias piezas más en este puzzle. Así que gracias por estar acá y perdonen el bochorno que vieron hace un rato atrás. Gracias. Bien, gracias diputado Lavey. Bueno, respecto de las dos intervenciones, claro, la idea es iniciar la discusión de este proyecto de ley, por lo tanto, naturalmente que hay que abrir espacio para invitar distintas voces, tanto el mundo sindical como el mundo empresarial y también, desde luego, del Ejecutivo para que opinen respecto a este proyecto. Entonces, esa es la idea, diputada Osandón y diputado Lavey, para que podamos hacer un debate amplio. Y yo también quisiera, como mocionante este proyecto, hacer algunos comentarios sobre el sentido de la moción. O sea, en primer lugar, creo que los dirigentes que están presentes acá han expresado varios elementos que tienen que ver con el fondo, con la esencia del proyecto, y que es hacer un diagnóstico de una realidad, que es una práctica, la subcontratación, la tercerización de servicios laborales, ya que tiene distintas finalidades, pero una finalidad que siempre se observa tiene que ver con abaratar costos, ya, o incluso también tener cierta flexibilidad para hacer rotar el personal. ¿Ya? Y eso se expresa en funciones que muchas veces son del mismo giro de la empresa, no son funciones que son ajenas ni mucho menos, sino que son funciones que son principales, ¿ya? O que sean propias del giro de la empresa. Entonces, ¿cuál es esa realidad, ese diagnóstico? Primero, que la subcontratación, la tercerización tiene un impacto desde el punto de vista, primero, individual, el derecho individual, porque provoca brechas salariales. Hay un estudio muy interesante de la UDP del año 2022, donde indica que la diferencia entre los salarios de los trabajadores contratados y subcontratados llega a un 4,8%. ¿Ya? Por lo tanto, esa es una diferencia significativa, ¿ya? Y que se explica justamente por esta mayor fragilidad o precariedad del subcontrato. Y en segundo lugar, creo que también es muy relevante decir que desde el punto de vista de la dimensión colectiva del derecho, hay un factor que creo que incluso es mucho más estructural. ¿Por qué? Porque en definitiva, primero, tenemos la presencia de trabajadores de primera y segunda categoría, eso es así, eso es la realidad, como bien lo mencionan los dirigentes que nos acompañan hoy día, y que para ellos es mucho más difícil, ya, o tienen menos condiciones reales de organizarse en sindicatos, y por lo tanto, eso lo sabemos, cuando hay menos sindicatos, también hay menos posibilidades de lograr acuerdos con el empleador para obtener mejores condiciones de remuneraciones, condiciones laborales, y eso se expresa en la subcontratación. También dentro de la subcontratación hay diferencias respecto de la estabilidad del empleo. El mismo estudio que indicaba recién indica que hay una mucha menor cantidad de contratos indefinidos en el subcontrato que en el contrato directo con la empresa. Por lo tanto, a nosotros nos parece que este proyecto, escuchando por supuesto las distintas voces y haciendo las modificaciones que haya que hacer en el debate democrático, tiene por objetivo abrir un debate que está tal vez oculto en la sociedad chilena. Yo creo que es un debate que está silenciado. Algunas décadas atrás tuvo una suerte de explosión, justamente por las muy distintas condiciones laborales entre trabajadores contratados y subcontratados, pero creo que es necesario abordarlo, y un punto de inicio puede ser justamente abordarlo respecto de las empresas de carácter estratégica, porque esas empresas, que son aquellas que cada 2 años se declaran por algunos ministerios,
no tienen derecho a huelga porque cumplen ciertas funciones que son esenciales desde el punto de vista de la salud, ciertos servicios esenciales para la sociedad, por lo tanto no pueden declararse en huelga. Entonces tenemos ahí un doble perjuicio de los trabajadores de subcontrato porque primero no pueden declararse en huelga, que tiene que ver con la naturaleza de la empresa, y en segundo lugar también porque tienen dificultades reales y objetivas para constituir un sindicato, en caso de que lo constituyan se relacionan con la empresa mandante, o sea, con la empresa contratista, y por lo tanto tienen en definitiva las condiciones reales de alcanzar un cambio en su remuneración, por ejemplo, son mucho más limitadas, mucho más escasas, como también las posibilidades de tener una mayor estabilidad en el trabajo. Y reitero que acá estamos hablando de empresas que sobre todo en el sector eléctrico, que utilizan trabajadores, tienen contratistas que cumplen funciones que son propias de la empresa. Porque uno incluso podría decir, hay funciones que son ajenas, por ejemplo, el aseo o el almuerzo, qué sé yo. Claro, eso puede ser un argumento. Pero en este caso estamos hablando de, por ejemplo, de cuadrillas que pueden atender labores de emergencia, por ejemplo, en algunas empresas eléctricas. Entonces eso también tiene, incluso de otra mirada, de otra perspectiva, una repercusión para el usuario o la persona que recibe y que le paga a la empresa, en este caso eléctrica o de otro tipo, y por lo tanto también hay otra dimensión que afecta al usuario. Pero sobre todo creo que es indispensable, incluso desde el punto de vista, diputado Sandón, usted hablaba del debate constitucional. Y me parece una perspectiva muy interesante, porque también podemos tomarlo en qué sentido, en que de alguna forma la subcontratación perjudica de una manera legal, pero no sé si tan legítima, el principio de igualdad ante la ley. Entonces, así como por ejemplo hemos discutido las brechas salariales en materia de género, acá también nos encontramos con brechas salariales que tienen que ver con la condición del contrato o con la característica del contrato o quién lo emplea. ¿Ya? Un trabajador que hace una función gana menos que otro que hace la misma función solamente por estar contratado por una empresa distinta, y aquí estamos hablando de grandes empresas. Las empresas estratégicas son grandes empresas que, claro, recurren a empresas más pequeñas para estos servicios en caso también del suministro personal. Hay empresas que se dedican también a eso. Eso está en el Código del Trabajo, el suministro personal, ya que es otra forma de tercerización. Entonces, esos son creo que son los principales aspectos de este proyecto de ley. Para hacerme cargo de las preguntas que hacían los diputados Lavey y la diputada Osandón. Así que, bueno, con ello dejamos abierta la palabra para que podamos cerrar el debate y también, para que sigamos con el debate, y también creo que sería bueno que podamos hacer llegar, le invito a los colegas para que hagan llegar propuestas de invitados para la comisión para que podamos debatir este proyecto en las siguientes sesiones. Eso es. Está abierta la palabra, diputado Lavey, adelante, por favor. Sí, pero me gustaría saber para la lectura de la ley, es algo exótico que usan los parlamentarios, yo lo aprendí cuando llegué. Pero básicamente para que quede en el registro el debate. Me gustaría que la Secretaría, por su intermedio presidente, se pronunciara con respecto a si es constitucional o no es constitucional este proyecto. Me da la impresión que puede no ser constitucional al ser una moción. Gracias. Secretario, por favor, si puede opinar al respecto. Presidente, este proyecto fue declarado admisible por la sala y en razón de esa admisibilidad llegó a la comisión. En consecuencia, no tenemos la facultad nosotros de declarar inadmisible. No hubo reclamación de Muchas gracias, diputado Lavey. Se ofrece la palabra. Diputado Undurraga, por favor. Mi reflexión, primero agradecer a los invitados la presencia. Mi reflexión, esto para los autores, ¿qué problema se quiere resolver? Porque depende mucho de qué problema se quiera resolver en función si el instrumento que se está abordando a través de esta propuesta es el instrumento adecuado o no. Porque la subcontratación en algunos servicios puede ser adecuada, puede ser la mejor forma de enfrentar un problema en alguna empresa, incluso para proteger a los trabajadores, pero en otros puede ser un desastre. Entonces, a mí me gustaría poder entender cuál es el problema que se quiere resolver cuando se plantea este proyecto, y a partir de eso ver si es el mejor instrumento, y a partir de eso hacer la discusión y hacer las indicaciones respectivas para, oye, ¿sabe qué? Le faltó esto, le sobró esto otro. Pero yo creo que ese es un tema bien central. Por eso le había pedido al secretario que me entregara el fundamento, pero tampoco me queda claro al leer el fundamento cuál es el problema que se quiere resolver. Eso es. Gracias, diputado Undurraga. Se ofrece la palabra.
¿Se ofrece la palabra? Bien, bueno, respecto de la pregunta del diputado Undurraga, quiero reforzar algunas ideas. Claramente, el problema principal tiene que ver con la desigualdad que se produce entre trabajadores que están bajo régimen de contrato directo con la empresa, que son grandes empresas, y aquellos trabajadores que están sujetos a subcontrato. O sea, que dependen de una empresa más pequeña, una empresa contratista, y esa desigualdad se representa primero en dos categorías distintas. En segundo lugar, en un impacto en la situación individual del trabajador, desde el punto de vista de las brechas salariales. Y en tercer lugar, impacta también o afecta de forma indirecta, pero muy intensa, el ejercicio efectivo de los derechos colectivos. Esto es el derecho a sindicalizarse. Pero la idea, por supuesto, diputado Undurraga, es que sigamos discutiendo el proyecto en general en las siguientes sesiones para que podamos profundizar respecto de las herramientas que usted pudiera considerar que también se pueden incorporar a esta discusión. Entonces la discusión está abierta, diputado Undurraga. Adelante, diputado. Sobre el primer punto, sobre lo del de sindicalización, yo creo que es correcto en cualquier escenario si no se genera la masa crítica suficiente en el servicio externalizado. En eso de todas maneras. Pero en el primer punto depende si hay trabajadores que están haciendo el mismo trabajo externalizado que internalizado, porque si no están haciendo el mismo trabajo externalizado o internalizado, es un servicio distinto, que no es comparable con el otro. Entonces, y uno podría exigirle a las empresas que lo pusiera en la base de licitación, en fin. Déjame poner un ejemplo extremo. Las municipalidades externalizan las áreas verdes, el servicio de áreas verdes. La mantención de las áreas verdes. Mantenedores urbanos. Sí, y parece razonable que eso se sostenga así, porque internalizarlo es de un problema de burocracia, y además pastelero a tus pasteles, hay empresas que se dedican a eso y lo hacen bien. Entonces, y es parte de los servicios municipales el mantener las áreas verdes en buen estado, ¿no? Entonces, por eso creo que es bueno poder distinguir entre cuál es el problema y a partir de eso hacer indicaciones, porque puede que usted conoce más de esto, entonces probablemente tenga razón en varios de los puntos, pero no en una norma general que sea para todos los casos igual. Eso es el punto que quiero hacer. Eso. Muchas gracias, diputado Undurraga. Seguiremos con esta discusión. Solamente quisiera agregar respecto a lo que plantea usted en relación a que esta norma no es una norma general de universal aplicación para todas las empresas, sino que más bien está dirigida, y en esto hemos coincidido con el resto de los mocionantes, únicamente a empresas de carácter estratégica, que son estas empresas que además no tienen derecho a huelga por expreso mandato de la ley. No sé si quisiera plantear algo más los dirigentes sindicales, señor Pardo, para cerrar. Ya. De pronto, yo creo que es importante destacar, y algo que discutíamos al interior, al seno de la organización a la cual nosotros pertenecemos, que ocurre muchas veces que trabajadores que pertenecen a empresas contratistas, ¿cierto?, efectúan y realizan labores al interior de la empresa mandante. Entonces, de alguna manera, o sea, nosotros sabemos que existe una norma respecto al subcontrato, hay un desarrollo de hace más de 10, 12 años que normó el tema, digamos, de alguna manera para ordenar la cosa. Pero igualmente las empresas siguen vulnerando el espíritu de la ley, o sea, ocurre y está ocurriendo, a nosotros nos consta, de que hay vínculos de subordinación y dependencia entre trabajadores que pertenecen a empresas contratistas y supervisores o trabajadores de empresas mandantes. Entonces, eso a nosotros nos alienta, digamos, en términos de entender de que esta puerta que se abre, esta ventana que se abre, ¿cierto?, respecto de terminar con el contrato, es importante, es un tema. Como digo, digamos, es para nosotros una realidad que la vivimos. Ahora, aquí se decía, hay áreas de la industria eléctrica en particular, dentro de la energía, ¿cierto?, que
trabajadores desempeñan mantención eléctrica, guardias de emergencia, construcción de líneas de transmisión. O sea, se acercan están muy cercanamente al corazón del negocio, digamos. Eso quiero decir. Y de pronto, tal como se ha indicado, dentro del universo, dentro del espectro de empresas contratistas que manejan la industria eléctrica, ¿cierto? Son mínimas las cantidades de empresas contratistas que cuentan con organizaciones sindicales. Mínimas. Entonces eso como digo, bueno, es un elemento más que agregamos para la discusión y nos parece relevante. Gracias. Muchas gracias, señor Pardo. Bueno, yo agradezco a los invitados, a los señores Luis Pardo Olmos, tesorero, y don Felipe Riveros Fleming, director del sindicato número 1 de Chilquinta, y también agradezco a los diputados y diputadas que se quedaron en esta sesión a discutir y a escuchar a los invitados, así que muchas gracias. Y por ese motivo de la sesión, esta se levanta.